Bueno, buenas noches. Antes que nada, agradecerles a todos por aceptar esta invitación a el conversatorio en cannabis medicinal. En Aca Health, dentro de todos los programas que manejamos 4 dimensiones. Dentro de la parte médica, tenemos médicos integrativos alternativos que presentan todo este programa de medicina alternativa para desarrollar tratamientos. Dentro de los que manejamos está el cannabis medicinal, que como ya saben ustedes, los que ya han manejado el tema, el cannabis medicinal tiene unos beneficios terapéuticos muy, muy amplios y es muy importante entender cómo funcionan para las diferentes sintomatologías, patologías y cómo debe ser ese proceso de titulación. Todo eso para generar confianza y seguridad dentro del proceso con el paciente. Por eso tenemos aquí el doctor Daniel Archer, que es la persona muy experta, tiene varios años ya de trabajar todo este mundo con cannabinoides. Entonces aquí los dejo con el doctor Andrés Archer y con Luis Rodrigo Tamayo. Maneja todo lo que es el laboratorio Carmen's aquí en Colombia. Como les decía, es el laboratorio aliado de Aca Health para todos los tratamientos con cannabinoides. Es un laboratorio que tiene presencia en Brasil, ahora está en Colombia hace poco y en Estados Unidos. Es un laboratorio que cumple con toda la normatividad, todas las regulaciones y tiene todo el respaldo científico, técnico, para generar todo el proceso de prescripción de una manera confiable y segura. Doctor Archer, Luis, los dejo aquí con el auditorio. Hola, muy buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Andrés Daniel Archer Juri, soy médico de la Universidad Libre. Tengo una especialización en terapias alternativas de la Universidad Manuela Beltrán. Cuento con entrenamiento de cannabis medicinal en la Escuela de Salud Pública en la Universidad del Valle. Vengo trabajando con cannabis medicinal, haciendo medicina integrativa desde hace ya varios años y a partir pues, de esa práctica médica he podido recopilar alguna experiencia en el uso del cannabis. La idea es poder compartirles hoy un poco de esa experiencia desde nuestro punto de vista. Espero que sea muy nutritiva esta noche, este conversatorio. Muy buenas noches a todos, mucho gusto. Mi nombre es Rodrigo Tamayo, soy el director de Carmen's Medicinals para la TAM. Somos un laboratorio certificado por INVIMA para la producción de medicamentos a base de cannabis. Tenemos formulaciones ricas en CBD, ricas en THC y mezcladas. Básicamente, doy inicio a este conversatorio. Agradezco mucho la invitación de Acagel y de Vital Artimus por darnos este espacio para poder presentarles a ustedes los conocimientos básicos del cannabis. Yo voy a estar en este momento como un interlocutor con el doctor Daniel. Voy a iniciar unas preguntas básicas, pero la idea de este proceso es que ustedes también generen sus propias preguntas. No queremos hacerlo como una charla magistral, más bien donde todos podamos, desde la expertise del doctor Archer, lograr el conocimiento que estamos buscando. Entonces, para eso, primero quiero invitar al doctor Archer para que nos cuente cuáles son las enfermedades básicas aprobadas por el Ministerio de Salud para la formulación de cannabis. Esto tiene un trasfondo y es que el, el Instituto de Evaluación de Tecnologías de la Salud, que es el ente en Colombia que define qué tecnologías se incorpora a nuestro plan de beneficios en temas pues, de manejo de la salud, ellos en el
a finales del 2022 hicieron una revisión sistemática de la literatura y eh, una, un consejo de expertos acerca de todo lo que se había escrito hasta el cannabis, se había publicado hasta ese momento. Y a partir de esa revisión de literatura encontraron que había una evidencia del uso del cannabis en aproximadamente 35 patologías, pero de esas 35 patologías, 9 eran las que tenían la evidencia más, eh, más contundente y fueron las que el Instituto de Evaluación de Tecnologías autorizó para que sean incorporadas en nuestro plan básico de salud y que fueran pagadas por la unidad de capitación, que es pues nuestra moneda en el sistema de salud. Entonces, esas 9 patologías son inicialmente las epilepsias refractarias, y en este caso serían eh, síndrome de Lennox-Gastaut, síndrome de Dosé y síndrome de Dravet, entre otras. Esa es una de las primeras indicaciones. La otra es la fibromialgia. Empiezan a aparecer condiciones de dolor, que vamos a ver que de estas 9 patologías, 5 son de dolor, entonces fibromialgia sería una de ellas. El dolor crónico no oncológico sería otra de las indicaciones para el uso del cannabis. El dolor crónico oncológico, el dolor lumbar, el dolor neuropático crónico, los trastornos del sueño y trastornos del apetito y la caquexia por el cáncer. Esas son las 9 indicaciones que tenemos en este momento en Colombia en el Plan Básico de Salud. Eh, Vamos a ver que este concepto de dolor crónico no oncológico es un concepto muy amplio y prácticamente se podría eh, encasillar allí a la gran mayoría de los pacientes que nos consultan por dolor, los cuales ya llevan pues un tiempo con su dolor, generalmente ya está en ese ámbito del dolor crónico, entonces esta indicación del cannabis es muy amplia, allí cabría muchos de nuestros pacientes. Listo. Ya conociendo esas patologías, doctor, y para no saltarme un espacio importante, ¿cuáles son los cannabinoides más importantes que podemos encontrar y cuáles son sus indicaciones principalmente de cada uno? Ok, las plantas de cannabis tienen alrededor de 150 cannabinoides que se han descrito. Hay unos cannabinoides que son los principales y otros cannabinoides que son los secundarios. Dentro de nuestro arsenal terapéutico y con las fórmulas que tenemos en la actualidad, y además de eso, en la planta, los más abundantes y los principales son el THC o el tetrahidrocannabinol, sus siglas son THC, es el componente psicotrópico de la planta, el que produce la traba del cannabis, sin embargo también es un componente medicinal muy importante. Junto con este está el CBD o el cannabidiol, sus siglas CBD. Este es el componente no psicotrópico de la planta, el componente al que se le ha denominado medicinal, sin embargo, el THC es tan medicinal como el CBD. Estos dos componentes son los más abundantes en las plantas de cannabis y son los dos componentes principales de nuestras fórmulas. Además de estos componentes, existen otros cannabinoides que pueden estar en menor proporción, sobre todo cuando hablamos de fórmulas de espectro completo, los cuales están en porcentajes menores, que puede ser, por ejemplo, el cannabigerol, que es un cannabinoide precursor de estos otros dos cannabinoides en las plantas, también tiene unos efectos medicinales importantes. Dentro de ese espectro de la planta también podríamos encontrar el cannabinol o el CBN, el cannabigerol es el CBG, podemos encontrar también algunas formas ácidas. Entonces, en definitiva, esto es un conjunto de sustancias cuando se habla del full spectrum del cannabis o del espectro completo. Trabajaríamos con esos cannabinoides, principalmente CBD y THC. Eso dentro de lo que tenemos ahorita en nuestro arsenal terapéutico con respecto al cannabis. ¿Cuál es el método de interacción entre los cannabinoides y el cuerpo humano?
cómo se procesan esos cannabinoides en el cuerpo, básicamente. Ok, dentro de nuestros sistemas biológicos contamos con un sistema al cual pues, no nos hablaron mucho en la universidad cuando estábamos formándonos como médicos o como personal de la salud, porque es un sistema que se ha ido descubriendo a partir de los 60 y más o menos en el 2000 ya se dilucidaron todos los elementos de este sistema que se llama el sistema endocannabinoide endo de adentro, cannabinoide de marihuana. Resulta que nuestro cuerpo cuenta con un sistema que funciona con sustancias similares a las que hay en la planta, que se denominan sustancias de tipo cannabinoide. Contamos con unos receptores que están distribuidos a lo largo de todas las células de todos nuestros órganos, los cuales pueden interactuar con estas sustancias. Hay unas que produce nuestro cuerpo que se denominan endocannabinoides y las que provienen de la planta del cannabis, este THC, este CBD, son los fitocannabinoides. Ambas sustancias tienen capacidad de interactuar con estos receptores. Se han descrito dos tipos de receptores del sistema endocannabinoide, los receptores tipo 1, que están más abundantemente poblando el sistema nervioso central. Estos son los receptores que interactúan con el THC, con el tetrahidrocannabinol y son los responsables por estos efectos psicotrópicos. Sin embargo, también tienen unos efectos terapéuticos muy importantes. Por el otro lado están los tipo 2, receptores del sistema cannabinoide tipo 2. Estos están en mayor proporción en las células del sistema inmune. Entonces, el sistema nervioso y el sistema inmune son los dos sistemas que son más susceptibles de tener una respuesta terapéutica con el cannabis. Y las enfermedades que afectan estos dos sistemas, pues son las enfermedades que más se pueden beneficiar del cannabis. Si ustedes observan el listado de estas 9 patologías que están incorporadas en el plan básico de beneficios, la mayoría o están afectando el sistema nervioso o el sistema inmune o ambas. Entonces, en definitiva, son herramientas terapéuticas que nos ayudan a beneficiar las alteraciones de estos dos sistemas. Sin embargo, el cannabis, el sistema endocannabinoide, se relaciona con todos los otros sistemas de nuestro organismo. Y este sistema endocannabinoide básicamente lo que procura es mantener la homeostasis o mantener ese equilibrio en el organismo. Él es un regulador de la homeostasis, se relaciona con todos los sistemas de regulación homeostática, todos los ejes de regulación neurohormonal y todos los sistemas que regulan esta homeostasis. A partir de esa relación con esos sistemas, pues el sistema endocannabinoide busca el equilibrio. Por eso se relaciona con el apetito, con la calidad del sueño, con las emociones, con la inflamación como tal. Entonces, tiene un amplio accionar dentro de nuestro organismo, tanto el sistema endocannabinoide como cuando interactuamos con los cannabinoides en ese sistema, las acciones del cannabis. Entonces vemos que la diana, el objetivo terapéutico sobre el cual impactamos con los cannabinoides, THC, CBD, es este sistema endocannabinoide. Lo que buscamos es, a partir de la interacción de estas sustancias en el cannabis con ese sistema, que se den las propiedades medicinales del cannabis. Dentro de esas, pues todas las indicaciones que están allí, esas 9 patologías, dentro de muchas otras. Entonces, básicamente ese es como el mecanismo de acción de los cannabinoides. Cuando usamos todas esas sustancias en conjunto e incidimos sobre ese sistema endocannabinoide, pues hay un efecto más contundente sobre las funciones del organismo y sobre todo, como les digo, todas estas funciones que buscan mantener la homeostasis y el equilibrio. Perfecto, doctor. Entonces resumimos que el sistema endocannabinoide es el que se encarga de la homeostasis, sería como la balanza de la justicia dentro del cuerpo. Podríamos decir que regula los procesos en el cuerpo. Realmente sí, él es como el director de orquesta integra las funciones de todos nuestros sistemas. Todos los sistemas están funcionando al unísono, sobre todo sistema nervioso y sistema inmune, como les decía, pero
todos los otros sistemas, el sistema cardiovascular, el sistema endocrino, el sistema genitourinario, todos están allí. Ellos funcionan al unísono, todos juntos, y hay una sincronía en esas funciones. El que sincroniza esas funciones es el sistema endocannabinoide al tener esa relación con todos ellos. Entonces, él es como un director de orquesta que hace que haya una armonía en todas estas funciones de los otros sistemas, y a partir de esa armonía y de esa sincronía de estas funciones, pues procura esa homeostasis y trata de mantener ese equilibrio. Obviamente el sistema endocannabinoide también es susceptible de sufrir desequilibrios, y esto es en gran medida relacionado a nuestro estilo de vida. Dependiendo de nuestra alimentación y de diferentes estilos de vida que adoptamos, podemos hacer que nuestro sistema endocannabinoide funcione hacia la baja y deje de cumplir de cierta manera estas funciones de mantener la homeostasis, y ahí es cuando empezamos a ver diferentes disfunciones, diferentes tipos de enfermedades que se pueden relacionar a esa no cumplir la función del sistema endocannabinoide por su disminución en su acción. Entonces, cuando esto ocurre, tenemos unas herramientas que son los cannabinoides de las plantas de cannabis. Ellas, al interactuar con nuestro sistema endocannabinoide, pueden hacer que se restablezca la función de este sistema, y entonces empieza a recuperarse esa homeostasis. Bueno, Okay. y endocannabinoides, ¿solamente los conseguimos en el cannabis o cómo normalmente las personas regeneran ese sistema endocannabinoide? Porque en tantos años, pues no todo el mundo ha consumido cannabis. ¿O cuál es el proceso, cuál es el problema? Ok, los endocannabinoides los produce nuestro cuerpo. Ellos se producen a necesidad, ¿sí? A diferencia de los neurotransmisores que se guardan en unas vesículas presinápticas y se liberan cuando se necesitan, los endocannabinoides no se guardan en ninguna parte. Ellos se sintetizan a necesidad cuando se requiere las funciones del sistema endocannabinoide. Cuando se activa este sistema endocannabinoide, los endocannabinoides se sintetizan a partir de los fosfolípidos de las membranas celulares, de todas las membranas celulares de nuestras células donde está presente este sistema. Entonces existen unas enzimas de síntesis de los endocannabinoides. Estas enzimas toman estos fosfolípidos de las membranas y los convierten en estas sustancias cannabinoides. Hay dos endocannabinoides que son los principales, los que más abundantemente están en nuestro cuerpo. Uno se llama el araquidoniletanolamida o anandamida, y el otro se llama el 2-araquidonilglicerol o 2-AG. Estos dos son las llaves que interactúan con esas cerraduras que son esos receptores de ese sistema endocannabinoide. Y a partir de esa interacción, pues se dan todas estas acciones homeostáticas y regulatorias que en la normalidad hace el sistema endocannabinoide, procurando esa homeostasis. Entonces, esto está ocurriendo todo el tiempo en nuestro cuerpo. En la medida en que se necesitan los endocannabinoides, se sintetizan, ellos interactúan con los receptores de nuestro sistema endocannabinoide, y cuando ya cesa la necesidad de esa acción del sistema endocannabinoide, aparecen otras enzimas que son las que degradan estos endocannabinoides y los devuelven a sus componentes constitutivos. En el caso de la anandamida o la araquidoniletanolamida, lo regresa al ácido araquidónico y la etanolamida, y por el lado del 2-araquidonilglicerol regresa al ácido araquidónico y el glicerol. Entonces, ellos dependen de nuestros ácidos grasos y especialmente de este equilibrio entre el omega 3 y el omega 6, el DHA y los ARA. Entonces, a partir de una ingesta adecuada en nuestra dieta y si se quiere,
a partir de suplementación de unos ácidos grasos esenciales para que sean los precursores de estos endocannabinoides, se puede mantener ese tono endocannabinoide. Cuando hay deficiencias de estos precursores lipídicos, pues empieza a haber déficit del sistema endocannabinoide. Además de esto, el sistema endocannabinoide actúa a partir pues, de nuestro estilo de vida. Entonces, cuando nos exponemos al sol, cuando tomamos duchas con agua fría, cuando estamos haciendo actividades al aire libre, cuando tenemos relaciones sexuales, además de las endorfinas, las cuales siempre nos han hablado, nuestro cuerpo también libera endocannabinoides y en gran medida ellos son los responsables del bienestar de estas actividades y todo esto es por la activación que hacen sobre el sistema endocannabinoide. Esto que produce el correr, que se llama el runner's high, que es como una sensación de bienestar y de no querer parar a partir de estar haciendo el ejercicio, se le atribuía a las endorfinas, a la adrenalina, realmente lo producen los endocannabinoides. Cuando hacemos ejercicio intenso, se liberan en gran proporción, se activa este sistema endocannabinoide y eso en gran medida es lo que nos da el beneficio del ejercicio, tanto emocional como físicamente. Entonces, en gran medida le está regulando funciones vitales para la vida y a partir de tener unos hábitos de vida adecuados, pues va a haber un adecuado funcionamiento de este sistema endocannabinoide. También tiene que ver mucho con el equilibrio del eje microbiota intestino-cerebro. A partir de tener un buen funcionamiento de nuestra microbiota, a partir de una buena digestión, también se dan los procesos en los cuales el sistema endocannabinoide actúa manteniendo el equilibrio. Cuando se empiezan a perder estas funciones y empiezan a haber alteraciones en ese eje, pues también se empieza a alterar nuestro sistema endocannabinoide. Entonces, en gran medida, eh, él está allí junto con nuestros otros sistemas, ayudando a tener ese equilibrio. Y él deja de cumplir esas funciones, pues empieza a perder el equilibrio en los otros sistemas y en gran medida pueden aparecer algunas enfermedades. Entonces, esto derivado de un mal funcionamiento de este sistema endocannabinoide. Entendiendo el sistema endocannabinoide, que pues era vital que todos supiéramos un poco sobre cuál era su funcionamiento. En su experiencia en estos 15 años o más, ¿cuántos años tiene ya de experiencia tratando con cannabinoides? Creo Más o que, menos unos 10 años, yo pondría, desde un poco antes de la regulación a partir de 2016, el próximo año se cumplen 10 años, un poquito antes de eso, sí. y cuéntenos, ¿por qué tomó usted la decisión de formular cannabinoides o quién fue su primer paciente? Cuando me gradué de la universidad y empiezo a ejercer mi carrera como médico general, empiezo a ver que lo que estaba haciendo más que ayudar a mis pacientes a mejorar sus problemas de salud era como enmascararlos. Entonces, si estaba con un dolor, le mandaba un antiinflamatorio, el paciente tenía una sensación de que se había aliviado, pero el problema continuaba. Al final, ese medicamento podía generar otros problemas y terminaba mandándole una cosa para ayudarle a arreglar la otra y con varios medicamentos el paciente. Entonces me di cuenta que al final no estaba ayudándole mucho a mis pacientes y eso motivó en mí el buscar otras maneras de sanar. Y eso me llevó a las plantas medicinales. Al final, muchos de los compuestos activos que usamos a diario se extraen de las plantas y allí hay una gran farmacopea. Entonces, a partir de querer sanar con plantas y no con medicamentos, empecé a interesarme por el cannabis que en ese momento aún no estaba regulado, pero pues ya habían experiencias terapéuticas. De hecho, el cannabis ha estado en nosotros ha estado con nosotros casi desde el comienzo de la humanidad. Hubo muchos años de uso de cannabis
con fines medicinales hasta que llegó la prohibición y a partir de allí es que estamos en este momento de renacer del cannabis, pero a partir de esa insatisfacción de ver que mis pacientes no estaban mejorando, empecé a buscar diferentes formas de sanar y eso me llevó a las plantas, me llevó a la medicina tradicional china con la herbología y la fitoterapia y a partir de allí y de la regulación del cannabis, pues empezamos a trabajar ya con más tranquilidad, con más eh, profundidad en el cannabis, el cual pues ha demostrado que es una planta con muchísimos beneficios. Y sobre todo lo interesante es que esto que está en la planta está en nosotros, que es este sistema endocannabinoide. Entonces eso me pareció muy interesante. Mis primeros pacientes fueron mis padres, que como en muchos casos son los conejillos de Indias. Mi mamá sufría un poco de insomnio, tenía algunos dolores articulares. En ese momento, pues realmente no teníamos un laboratorio como Carmen's, las fórmulas eran muy artesanales, básicamente no teníamos conocimiento de la concentración de los cannabinoides, hacíamos procesos de titulación casi que a ciegas, pues, y aumentando la dosis, pero sin saber realmente cuál era la concentración del producto, hasta determinar una dosis en gotas y tratar de definir una concentración, pero al final todo esto nos llevó a una experiencia, a saber que el cannabis es una herramienta terapéutica muy importante. Como les digo, mi mamá con insomnio, después mi papá lo diagnostican con un Parkinson, entonces él también se empieza a convertir en mi paciente. Ya más adelante, mi hermano es diagnosticado con un linfoma de Hodgkin metastásico. Él ya es un paciente con una patología más importante, uno de los primeros que empiezo a tratar con cáncer. Tengo pues una experiencia de vida con él importante, ya lleva alrededor de 7 años de sobrevida después de su proceso de quimio. Empezó con un ganglio en el cuello, invasión en todo el mediastino y además de eso, invasión en médula ósea. Arranca con su proceso de quimio acompañado con el cannabis, con unos resultados que sobrepasaron lo que hasta el momento habíamos estudiado en la literatura. Fue tratado con doxorubicina, el medicamento rojo de la quimio que hace que se caiga el cabello. A él jamás se le cayó el cabello, tuvo mínimos efectos secundarios. Fue un caso pues que definitivamente me sorprendió y a partir de eso pues me he ido enamorando de la planta, le encuentro mucha singularidad, mucha relación con todo lo que hacemos desde la medicina tradicional china, de hecho es una de las herramientas que también considera la medicina china, entonces a partir de lo que hacemos con la planta y con la acupuntura, el masaje y todas estas técnicas, incidimos sobre ese sistema endocannabinoide y eso pues ha cambiado los resultados en mis pacientes. En muchos casos la alteración de ese sistema endocannabinoide es la causa de las enfermedades y cuando incidimos en él pues hay una mejoría franca con mínimos efectos secundarios. En muchos casos el cannabis es menos que más, entonces menos medicamentos, menos efectos secundarios. Eh, Al comienzo de la práctica con el cannabis iba a las casas de los pacientes a hacerles visitas domiciliarias y encontraba que estos pacientes en su mesa de noche tenían por lo menos 10 medicamentos. Cuando empezaban a ver uno para el dolor, uno para dormir, otro para la ansiedad, otro para poder evacuar. Cuando empezábamos las terapias con el cannabis, empezamos a retirar medicamentos y al final el paciente quedaba solamente con la fórmula del cannabis. Y esto realmente es así. El cannabis al incidir sobre el sistema endocannabinoide, pues nos empieza a ayudar a mejorar muchas otras condiciones asociadas y es por esa relación que tiene el sistema endocannabinoide con la homeostasis y con prácticamente todos nuestros sistemas. Sabemos que los principales cannabinoides o los cannabinoides mayores son el THC y el CBD.
que son los que más usamos regularmente y encontramos generalmente. Pero quisiera, desde su experiencia, que nos contara cuál ha sido las contraindicaciones más marcadas, lo voy a independizar en el manejo con CBD y cuáles han sido las más marcadas con THC en su experiencia, porque pues sabemos que los estudios que tenemos o la documentación clínica que tenemos realmente es un poco escasa referente a realmente cuáles son estos efectos. En la experiencia con nuestros medicamentos, nosotros en el mercado actual encontramos muchos medicamentos que son hechos a partir de crudos de cannabis. Entonces, una de las contraindicaciones que uno lee en la literatura son náuseas, vómitos, dolor de estómago y revisando los componentes de estos crudos, que son los que mayormente encontramos artesanalmente, pues lo hacen a nivel de casa. Tienen clorofila, tienen grasas, tienen esteres. Nuestros productos, indudablemente, nosotros les retiramos ese tipo de sustancias que no son del todo buenas, podríamos hacerlo, pues, decirlo de esa manera, pero para su concepto, entonces, ¿cuáles serían las contraindicaciones de un medicamento que no tuviera esos componentes y pues si los tuviera también en su experiencia? Separando CBD de THC. Ok, varias cosas. Lo primero es que, digamos, las contraindicaciones del cannabis son relativas. Sí, hay unas contraindicaciones que se dan, que es básicamente embarazo, lactancia, sí, recién nacidos. Estas contraindicaciones, como les digo, es porque realmente no hay estudios, no hay una evidencia clara de que el cannabis sea teratogénico o que ejerza algún efecto sobre la maduración del feto. Así como no hay publicaciones que demuestren esto, tampoco hay publicaciones que digan que no lo hace. Entonces, frente a ese vacío en evidencia en que pueda ser o no teratogénico el cannabis, una de las contraindicaciones relativas del cannabis sería el embarazo, la lactancia y los recién nacidos. La recomendación general es a partir más o menos de los 3 años se podría usar el cannabis, o al menos va, en mi experiencia así ha sido. Mi paciente más joven con el que arrancamos una terapia de cannabis tenía 3 años y fue para un trastorno de espectro autista. Eh, en cuanto a contraindicaciones como tal, entonces tenemos el CBD, que realmente es el componente que nos da la seguridad de no producir efectos psicotrópicos. Es una herramienta terapéutica importante. Dentro de las contraindicaciones se podría mencionar el uso de anticoagulantes y especialmente el Coumadin. El CBD puede aumentar los niveles plasmáticos de los anticoagulantes y aumentar su efecto anticoagulante. Realmente es una contraindicación relativa porque pues, lo que hacemos es ajustar la dosis de los anticoagulantes. Entonces, una contraindicación absoluta como tal del CBD aún pues no lo he encontrado en la literatura. Eh, Puede en algún caso, como les digo, a dosis muy altas ya producir algunos efectos secundarios, pero más que una contraindicación sería eso, efectos secundarios, los cuales pueden ser diarreas, náuseas, somnolencia, mareo, básicamente eso, que es lo que todos los estudios reportan en su mayoría. Por el otro lado, el THC, el tetrahidrocannabinol, el principal efecto secundario son los efectos psicotrópicos. Cuando los usamos en estas fórmulas orales, los efectos psicotrópicos son dosis dependiente, generalmente se dan a dosis más altas, superiores a 25 miligramos, y estos efectos realmente no es que nuestro paciente vaya a ver los elefantes rosados y estas cosas que nos imaginamos, sino que lo que puede haber es un estado de somnolencia,
o puede haber mareo o sensación de embotamiento, puede haber una sensación como de estar alicorado. Cuando las dosis son más altas, puede haber un poco de agitación e incluso puede haber una sensación pues como de muerte inminente que puede ser muy desagradable. Esto, como les digo, a dosis altas, sin embargo, son efectos autolimitados. Simplemente es pedirle al paciente que esté tranquilo, que sepa que esto es por el cannabis y son efectos que van pasando. Generalmente el paciente se queda dormido y al otro día está tranquilo. A partir de los procesos de titulación e ir aumentando gradualmente la dosis del THC, pues se evita esto. Y además, por ese efecto en conjunto que ejercen los cannabinoides, usamos fórmulas con CBD y THC en combinación y esto ayuda a que esos efectos secundarios también sean modulados. En resumen, el CBD tiene mínimos efectos secundarios, pueden ser mareo, somnolencia, eh, embotamiento. En los pacientes que toman antihipertensivos e hipoglicemiantes, pues puede haber una potenciación de esos efectos, entonces hipotensión o hipoglicemia. Por el otro lado, el THC, básicamente los efectos que puede producir es los efectos psicotrópicos. Cuando esos efectos psicotrópicos escalan en pacientes que puedan tener alguna predisposición por antecedentes familiares, puede haber un episodio psicótico autolimitado, sería pues como este mal viaje. Realmente desde el punto de vista médico es poco frecuente esto, a no ser pues de que el paciente aumente la dosis sin ninguna orientación. Esto se describe más cuando se usa el cannabis de manera recreativa, fumada. En definitiva, usamos fórmulas que tienen estos componentes, vamos haciendo procesos de titulación y con eso limitamos la ocurrencia de efectos secundarios, los cuales si aparecen se pueden manejar, son autolimitados, ninguno va a llevar a la muerte a nuestro paciente. Hasta el momento, en casi 4.000 años que viene usando la humanidad el cannabis, no se ha reportado la primera muerte por sobredosis de cannabis. De hecho, no existe una dosis letal de cannabis ni en seres humanos ni en animales. Entonces, lo hace un medicamento muy seguro frente a muchos que manejamos que sí pueden producir la muerte de nuestro paciente. Dentro de todos los pacientes, nosotros pues hemos atendido creo que más de 1 millón de pacientes. Y una connotación que nos viene pasando en Colombia eh, frente a dos preguntas, creo que son más culturales, que siempre nos preguntan los pacientes y otra que siempre nos preguntan los médicos. La pregunta que nos hacen siempre los pacientes es, ¿me voy a volver adicto con el consumo del cannabis? Esa es una pregunta muy frecuente. Muchos piensan incluso que van a salir de la consulta de cannabis fumando cannabis, pues eso es lo primero que hay que explicarles a los pacientes. Eh, Dentro de eh, el tema de adicción al cannabis, hay también que replantear ese término. Realmente en la edición del DSM-5 se plantea el término uso problemático del THC, ni siquiera del cannabis como una cosa general, sino en específico THC. El THC es el componente psicotrópico, es el componente susceptible de abuso. Sin embargo, en nuestras fórmulas de CBD Full Spectrum, la proporción de THC es muy baja, 0.19%, lo cual nos garantiza que ese poco porcentaje nos va a dar los efectos terapéuticos del THC sin los efectos psicotrópicos. Al final son fórmulas médicas que usamos durante un tiempo determinado. Durante el uso de esa fórmula, el paciente goza de los beneficios del cannabis. Cuando se quiera suspender el medicamento, se puede suspender en cualquier momento. No va a haber una
una necesidad de que nuestro paciente siga consumiéndolo, a no ser de que queramos pues continuar con el beneficio del cannabis, como cualquier otro medicamento, los antihipertensivos. En la medida en que tú lo tomas, pues tienes los efectos. Cuando dejas de tomarlos, cesan esos efectos. El cannabis, entonces, como les digo, el componente THC puede ser susceptible de abuso y más que adicción, lo que puede dar es un uso problemático. Al usar fórmulas de espectro completo donde están todos los cannabinoides presentes y el THC a una dosis muy baja o una proporción muy baja, el riesgo es mínimo. Además, hacemos procesos de titulación, vamos subiendo la dosis poco a poco. No vamos a llevar a nuestro paciente a que tenga efectos psicotrópicos. De hecho, los efectos psicotrópicos los consideramos efectos no deseados o efectos adversos. Entonces, con estas prácticas evitamos cualquier tipo de uso problemático o cualquier tipo de habituación al uso del cannabis. De esa manera, nuestros pacientes tienen beneficios en su salud, pero no tienen ningún tipo de adicción con el cannabis. Si yo hago una similitud entre la morfina y la similitud sería el THC, porque creemos que alcanzamos a lograr el mismo efecto de reducción del dolor. En probabilidades entre el uso de opioides y el uso de cannabis rico en THC, ¿qué porcentaje creería usted que una persona se podría volver adicta con cannabis, THC o con opioides? A partir de un uso médico, eh, de hecho, en Estados Unidos esta epidemia de los opioides en gran medida son opioides formulados por los médicos, eh, opioides de alta potencia que se formulan como si fueran AINES y eso ha creado esta epidemia del abuso de los opioides en Estados Unidos. Eh, en la medida en que en diferentes estados de Estados Unidos se ha implementado el uso del cannabis medicinal e incluso del cannabis recreativo, se ve cómo se disminuye en la mayoría de los pacientes el uso de opioides. Cuando se usa concomitante cannabis con opioides, el cannabis potencia los efectos analgésicos de los opioides y con eso se requieren dosis menores, lo que ayuda a disminuir la probabilidad de que los pacientes se vuelvan adictos a los opioides, que es bastante alta, y evita también los efectos secundarios de los opioides, que dentro de ellos está la muerte por depresión respiratoria. A diferencia de los opioides, los cannabinoides no crean esa dependencia física que sí crean los opioides y pues en comparación entre el THC y cualquier opioide o estos que están ahora en el mercado de alta potencia como el fentanilo, pues el poder de adicción del cannabis es mínimo. Además de eso, como les digo, los opioides pueden incidir sobre los centros de regulación respiratorios que hay en el bulbo raquídeo y generar una depresión respiratoria que lleve a la muerte a nuestro paciente. A diferencia del cannabis, a pesar de que existen receptores del sistema endocannabinoide en nuestro sistema nervioso central, a nivel del bulbo raquídeo son muy escasos y no generan depresión respiratoria ni siquiera a altas dosis. Entonces, esto demuestra la seguridad del cannabis frente a los opioides y además de eso, como les digo, los opioides tienen un alto poder adictivo a diferencia del cannabis. Siempre se ha hablado comúnmente que el consumo de dosis altas de cannabis, nadie sabe realmente cuál es la dosis alta. Quisiera saber en su criterio cuál es una dosis muy alta de cannabis, hablando de THC y hablando de CBD. Particularmente, lo que se maneja es que puede causar eh, un tipo de demencia, ¿sí? O una enfermedad psiquiátrica, desencadenar una enfermedad psiquiátrica. Pero cuando hablamos de eso, ¿cuánto sería una dosis para llegar a este tipo de problema? Que realmente el tema de la dosificación en el cannabis es muy personalizado, entonces
Eh, el poder hablar de una dosis tope general es difícil, cada persona tiene una susceptibilidad diferente al cannabis. Sin embargo, la literatura nos habla que más o menos a partir de 25 miligramos de THC en adelante, ya un paciente puede experimentar efectos psicotrópicos. Hay algunas personas que pueden ser más resistentes a sus efectos psicotrópicos y hay otras que pueden ser más sensibles. Entonces, en ese sentido, realmente el poder determinar una dosis de efecto psicotrópico es muy difícil. Por eso recurrimos a a estos procesos de titulación para ir calibrando la dosis de nuestro paciente e ir individualizando la dosis para ese paciente. Arrancamos en muchos casos con dosis subterapéuticas y vamos haciendo incrementos poco a poco hasta ir observando la respuesta terapéutica en los pacientes. Entonces, en ese proceso limitamos la ocurrencia de efectos secundarios y vamos evitando que ocurra cualquier tipo de efecto psicotrópico. Eh, en cuanto, en cuanto a la ocurrencia de algún efecto de alteración pues, psiquiátrica, como les decía, el THC a dosis altas y sobre todo en contextos de uso recreativo, es decir, cannabis fumado, se ha reportado que puede desencadenar el primer episodio psicótico autolimitado, sobre todo en personas que tengan alguna predisposición genética. Entonces, y esto complementando la pregunta que me habías hecho sobre las contraindicaciones, y eso es otra de las cosas que de cierta manera puede contraindicar el uso del cannabis. Es por eso importante hacer una historia clínica, conocer los antecedentes de nuestro paciente. Cuando los pacientes tienen antecedentes de esquizofrenia en primer grado de consanguinidad, existe una alta posibilidad de que nuestro paciente también pueda desarrollar esa esquizofrenia. En esos pacientes limitamos el uso del THC por esa posibilidad de que el THC desencadene un primer episodio psicótico autolimitado. Sin embargo, esto, como les digo, está sobrevalorado. Se piensa que hay mucha más posibilidad de que esto ocurra que en lo que en realidad se ve. Las dosis que usamos a nivel terapéutico de cannabis son mucho menores. Cuando usamos fórmulas con el espectro completo del cannabis, se modulan los efectos terapéuticos y psicotrópicos y con esto se evitan en muchos casos esos episodios psicóticos autolimitados. Por otro lado, en la gran mayoría de las condiciones de salud que tratamos con el cannabis, usamos fórmulas de CBD Full Spectrum que tienen concentraciones altas de CBD, que no tienen ningún efecto psicotrópico y ese porcentaje bajito del THC que nos da efectos medicinales, efectos terapéuticos, pero no efectos psicotrópicos. En cuanto a las demencias o alguna alteración pues mental, eh, siempre ha habido un mito que dice que el cannabis quema las neuronas. Realmente esto también está reevaluado frente a la evidencia científica que demuestra que es todo lo contrario. El cannabis tiene un efecto neuroprotector por varias vías. Una de ellas es el regular la producción de ciertos neurotransmisores como el glutamato, el cual en muchos casos se produce en exceso y crea una excitotoxicidad en las neuronas, toxicidad por exceso de excitación en las neuronas y esto hace que haya deterioro de la función neuronal. El cannabis regula la liberación del glutamato a partir de esa interacción que tiene con el sistema endocannabinoide y nos protege las neuronas de ese deterioro. Además de eso, el CBD en particular es un poderoso antiinflamatorio, no solamente a nivel de una articulación, de un músculo, sino a nivel sistémico y sobre todo a nivel neuronal. Gracias a la activación del sistema endocannabinoide por los cannabinoides,
se puede dar la activación de la microglia en fase M1 o M2, es decir, fase proinflamatoria o fase antiinflamatoria. Y esto nos modula toda esa respuesta inflamatoria, tanto a nivel sistémico como a nivel cerebral. Entonces, existen alrededor del cannabis muchos mitos y uno de ellos es ese, que el cannabis destruye las neuronas. En realidad lo que produce es una neuroprotección y una neuromodulación. El THC en contextos de uso recreativo y uso de todos los días a altas dosis, se ha documentado que puede generar dificultades en la memoria a corto plazo. Esas dificultades de la memoria a corto plazo son reversibles en la medida en que se cesa el uso del THC a esas altas dosis, se mejora ese deterioro en la memoria a corto plazo. Entonces, realmente, como todo en el cannabis, se requieren mayores estudios y sobre todo estudios del impacto a largo plazo del cannabis, que aún pues los estamos elaborando con toda esta experiencia que se está generando a partir del uso del cannabis. Es una de las plantas que más se estudia, todos los días tenemos resultados de investigaciones, entonces hay mucho conocimiento alrededor de la planta. En contexto médico, pues no tenemos riesgos de estos problemas. Excelente, doctor. Tenemos la mano levantada, doctor Camilo. Hola, muy buenas noches. Camilo Forero, un médico especialista en medicina del deporte, medicina integrativa, ¿sí? Yo creo que acá en la charla, desde parte de Vital, tenemos varios médicos del deporte, ¿sí? Entonces, y también profesionales del deporte. Entonces, es bueno como especificar qué tipo de cannabis podemos darle a nuestros deportistas sin riesgo, pues a tener un efecto doping, ¿sí? Y además porque también muchos de nuestros deportistas tienen patologías osteomusculares que pasan por procedimientos quirúrgicos y el manejo del dolor es fundamental, ¿sí? Pues ya hemos indagado aquí en la charla pues varias patologías clínicas, pero pues también me gustaría que desde el abordaje de ustedes nos dieran el conocimiento para también el área deportiva. Pues actualmente los componentes de cannabis de CBD puros están fuera de la lista de doping, pero igual existen países y existen diferentes tipos de deporte que es preferible ir a revisarlo en específico, porque dependiendo del deporte y el país, hay unas restricciones todavía sobre el CBD, porque pues hay países que actualmente el cannabis no es legal. Entonces hay que tener principalmente cuidado con eso, pero en conocimiento la liga de béisbol, la liga de básquetbol y en su mayoría de los deportes a nivel de Estados Unidos no causa doping en los juegos mundiales normalmente que se registran. El cannabis se ha ido popularizando dentro de los deportistas y pues los deportistas de alto nivel y sobre todo pues de todas estas ligas en Estados Unidos, la NBA, la MLS, bueno, todas las que ellos tienen allá. Estos deportistas empezaron a usar el cannabis por iniciativa propia, dados sus beneficios. Realmente, sobre todo el CBD nos ofrece un potente efecto antiinflamatorio, analgésico, ayuda a disminuir inflamación, como les digo, local de un músculo, una articulación, pero también la inflamación sistémica. Además de eso, tiene propiedades antiespasmódicas, no solamente los músculos abdominales, paracólicos y todo esto, sino también la musculatura esquelética. Entonces nos ayuda a mejorar espasmos musculares, a disminuir tensión, inflamación. Aparte de eso, ayuda a mejorar calidad del sueño y a recuperar o a propiciar los procesos de recuperación que se dan en el sueño. Entonces, en definitiva, el cannabis es un aliado de los deportistas. Ya la Agencia Mundial Antidopaje, la WADA, ha sacado al CBD de la lista de doping y dado este uso de muchas fórmulas que son full spectrum, en las cuales hay porcentajes de THC, también se ha ido
aumentando la tolerancia al THC. Anteriormente lo tolerado era menor, pero a partir de este reconocimiento del cannabis como una herramienta para los deportistas, se ha ido aumentando la tolerancia a ese pequeño porcentaje de THC. Todo esto buscando que los deportistas no solamente usen fórmulas aisladas, que esa pues es una de las recomendaciones cuando ya vamos a tratar deportistas. Si existe alguna posibilidad de que el deportista tenga pruebas antidopaje, pues definitivamente para uno estar más tranquilo puede utilizar fórmulas aisladas, CBD aislado, en el cual solamente tenemos el cannabidiol, que es el componente no psicotrópico, y esas fórmulas no tienen THC. Esas serían las indicadas para este tipo de deportistas de alto nivel. Sin embargo, como les digo, cada vez hay más tolerancia no solamente al CBD, sino al THC, pero como lo dice Luis, hay que ir revisando cada competencia, porque a pesar de que hay una regulación general, cada evento y cada competencia tiene también un reglamento interno, entonces hay que revisar esas cosas. Sin embargo, la recomendación sería nuestros deportistas usar fórmulas aisladas de CBD, las cuales nos dan los beneficios del CBD. Todo este beneficio como antiinflamatorio, como analgésico, nos ayuda a modular la tensión muscular, nos ayuda a mejorar calidad del sueño. Entonces, con eso se pueden propiciar muchos efectos sobre el dolor, se mejora el dolor. También tenemos fórmulas, por ejemplo, de espectro amplio, en las cuales tenemos todos los cannabinoides, pero se les saca el THC. Entonces, estas fórmulas de espectro amplio o broad spectrum también puede ser una opción en el caso de los deportistas. Definitivamente, pues fórmulas con THC sí habría que restringirlas porque esas son las que pueden ser problemáticas para los temas de doping. De todos los pacientes que usted ha tratado, no sé cuántos ha tratado, cuéntanos el chisme más o menos. Ha sido la patología más sorprendente para usted y cómo lo trató? ¿Cuál fue la dosificación? ¿Cuánto tiempo tuvo con ese paciente? Pues realmente cuántos pacientes he visto con cannabis es difícil, ya son varios años y perdí la cuenta hace tiempo, pero son bastantes. En cuanto a los resultados sorprendentes, pues yo no dejo de sorprenderme, todos los días me sorprende los resultados que tenemos con cannabis, desde la experiencia que les narraba inicialmente con mi hermano, que fue algo que superó lo que había leído en la literatura. Definitivamente, pues leía que el cannabis mejoraba los efectos de la quimio, que disminuía los efectos secundarios, náuseas, vómito, el apetito, pero nunca esperé que pudiera contrarrestar, digamos, esa caída del cabello que produce la doxorubicina, ver pues toda esa evolución que tuvo mi hermano en ese caso. He tenido pacientes que han estado más o menos desahuciados, entre comillas, para la medicina alopática y sobre todo temas de dolor de difícil manejo, en los cuales de pronto neurocirugía hace intervenciones, canal medular estrecho, ese tipo de cosas en los cuales tratan de liberar el canal y no lo logran, y otra cirugía y otra, y finalmente declaran a este paciente como una espalda fallida, vaya para clínica del dolor, empieza esa escala pues del dolor, termina con opioides, con un dispositivo insertado y sigue con su dolor. Ahí estos pues son los pacientes que nos llegan a nosotros ya después de haber probado todo. Cannabis, terapias alternativas, empezamos a trabajar con esos pacientes y vemos que empezamos a quitarles medicamentos, que el paciente no solamente empieza a notar una mejoría de su dolor, sino que se siente mejor, duerme mejor, entonces hay un impacto en su calidad de vida y esto también pues es sorprendente. Nos llegan pacientes también con enfermedades huérfanas o enfermedades extrañas, eh, parálisis
supranuclear progresiva, por ejemplo, es una enfermedad neurológica rarísima, cada vez un poco más frecuente, desafortunadamente. Creo que en la vida he visto 3 pacientes con esa patología. Es progresiva, como su nombre lo indica, y empieza a minar la salud del paciente. Sin embargo, con el cannabis logramos ralentecer esa progresión y casi que eh, paralizar la enfermedad, que no siga su evolución. Eh, eh, Así pues puedo quedarme toda la noche contándoles cosas. Los niños con convulsiones que no se controlan con ningún medicamento, empiezan a subir las dosis de los anticonvulsivantes, el niño cada vez más dormido, cada vez más quietico y sigue con sus convulsiones. Al final empezamos a trabajar con el cannabis, empezamos a disminuir la dosis de los anticonvulsivantes, el niño empieza a controlarse mejor de sus convulsiones, empieza a ser un niño, a estar despierto, a ser curioso, a jugar, mejora pues como todo su desarrollo. Eh, Esto es algo fabuloso, el cannabis. Yo uso el cannabis como una herramienta, también trabajo con medicina china. Cuando combinamos estas terapias, se potencian los efectos terapéuticos de una y de otra, entonces también eso pues me ha sorprendido bastante en estos años de práctica. Sabemos que para el dolor es muy importante, lo hemos trabajado mucho, lo trabaja usted mucho. Si escogiéramos una patología, escojamos una patología del dolor primero que todo, ¿cuál patología creería usted que es la más frecuente eh, de dolor agudo que ha tratado con cannabis? Realmente el cannabis lo trabajamos mucho en patologías crónicas, entonces, sobre todo para el dolor crónico, es una herramienta muy importante. Para el dolor agudo nos funciona, pero digamos que como vamos con este proceso de titulación, como tenemos que ir calibrando la dosis con nuestro paciente, muchas veces el dolor agudo requiere que se resuelva ya y en algunos casos el paciente no tiene la paciencia para hacer la titulación. Para el dolor crónico es muy efectivo. Para el dolor agudo hay AINES y hay otras cosas que pueden ser un poco más rápidas que el cannabis. Sin embargo, el cannabis también tiene unos efectos muy importantes rápidamente. En la medida en que se vaya desarrollando mejor la industria del cannabis, podremos tener otros productos diferentes a los aceites que nos puedan servir más para la fase aguda del dolor. Para la parte crónica, el cannabis es importantísimo con la forma como se expresa el dolor crónico, el cual empieza a incidir no solamente en lo físico, sino en lo emocional, empieza a incidir en otros aspectos de la vida. Allí es donde se vuelve muy importante el cannabis. El cannabis no solamente va a mitigar el dolor, la inflamación de este paciente, sino que va a ayudar a que se empiece a restablecer la normalidad, entonces que el paciente esté más tranquilo, que duerma mejor, que tenga una mejor digestión. Entonces, en ese ámbito el cannabis es muy importante. Pacientes polimedicados, los cuales no han tenido una respuesta terapéutica adecuada, podemos empezar a montar el cannabis y empezar a desmontar una cantidad de medicamentos, los cuales en definitiva no están haciendo un efecto. Entonces, dentro de las patologías más importantes, el dolor crónico no oncológico, que engloba la gran mayoría de los motivos de consulta, ese es el que más se beneficia de los usos del cannabis. No solamente porque nos va a ayudar al dolor, sino que nos va a ayudar a la inflamación, nos va a ayudar a la tensión muscular, dolores con un trasfondo inflamatorio se pueden beneficiar, pero no solamente eso, sino, como les contaba, el dolor oncológico, los dolores neuropáticos e incluso los dolores de la fibromialgia, que se consideran dolores de tipo nociplástico. Entonces, en todos los tipos de dolor hay un beneficio con el uso del cannabis. ¿Cómo
iniciaríamos un proceso, ¿cuáles serían las primeras condiciones o qué revisaría usted cuando le llega un paciente con un dolor crónico y inicialmente lo va a formular? ¿Cuál sería la dosis inicial con la que arrancaría? ¿Hasta cada cuánto le aumentaría la dosis? ¿Y cuál sería la máxima dosis? Hablando de un espectro completo rico en CBD o un Ok, aislado. No sé si podríamos tratar un paciente de esos con aislado. aquí es cuando empezamos a pasar de toda la ciencia del cannabis o toda la ciencia médica y empezamos a entrar en el arte médico. Sí, entonces, en gran medida tenemos que establecer una comunicación con nuestro paciente, que haya una conversación, que el paciente se pueda sentir tranquilo de contarnos lo que le pasa. Entonces, importante historia clínica, conocer sus antecedentes. Una vez he caracterizado a mi paciente, no es lo mismo un paciente obeso al cual le voy a formular cannabis para dolor que un paciente que es delgado, que no tiene un problema de obesidad, al cual le voy a formular cannabis. No es lo mismo un paciente con enfermedades metabólicas, porque como vemos, el cannabis tiene estas dos moléculas, el THC nos estimula el apetito, entonces en muchos casos los pacientes obesos no prescribimos el THC precisamente por eso, porque va a hacer que se estimule más su apetito y coman más. Entonces, todas estas pequeñas características de nuestro paciente nos van indicando cómo actuar. La manera más sencilla y la manera más práctica para iniciar un tratamiento con cannabis es recurrir a las fórmulas de Full Spectrum de CBD, las cuales nos garantizan una concentración importante del cannabidiol, que es el cannabinoide no psicotrópico, el que tiene en gran medida los efectos terapéuticos. Además de eso, estas fórmulas tienen 0.19% de THC, lo que nos da el efecto terapéutico del THC con mínimos efectos psicotrópicos. Y estas fórmulas, como la que tiene Carmen's Medicinals de Full Spectrum al 5%, pues nos dan una comodidad para titular al paciente. Estas fórmulas vienen con 50 miligramos por mililitro y cada gota corresponde a 1 miligramo. Entonces la titulación gota a gota la podemos hacer casi que miligramo a miligramo. Una gota que aumentemos es 1 miligramo que aumentamos. Siempre cuando vamos a tratar a un paciente con dolor, es importante tener en cuenta que la postología la debemos hacer varias veces en el día, no solamente en la noche, que muchas veces el paciente he visto pues con algunos colegas que nos consulta por dolor y le mandan solamente una dosis nocturna de cannabis, pues que no está mal, pero para tener un mejor control del dolor, lo ideal sería formularla varias veces al día, 3 veces al día, como usualmente se hace, cada 8 horas. Además de esto, la recomendación es asociar varias vías de administración del cannabis, entonces no solamente la fórmula oral, sino también si hay un dolor localizado, pues usar también pomadas de cannabis, que en este caso el laboratorio también nos da esa herramienta, una pomada con alto contenido de CBD, la cual podemos usar localmente. Si en un comienzo nuestro paciente tiene alguna presión para usar el cannabis o el mismo médico tiene algún temor para iniciar el manejo con el cannabis, una manera muy efectiva es iniciar con las pomadas. Eso le da seguridad al paciente que es algo que funciona y que no le va a generar un efecto secundario, que siempre es la prevención con el cannabis. Y así también el médico se da cuenta que el cannabis es una herramienta terapéutica importante. Arrancamos siempre entonces el proceso de titulación con una dosis subterapéutica. Si vamos a trabajar con esta fórmula al 5%, yo recomendaría iniciar siempre con 5 gotas 3 veces al día, que serían 5 miligramos 3 veces al día. Las gotas siempre deben administrarse
con el estómago lleno. Eso nos ayuda a que haya una mejor absorción de los cannabinoides. Les recomiendo que el paciente se las ponga debajo de la lengua, que cuente las gotas para que haya una adecuada dosificación, mirándose al espejo o que alguien más se las ponga y observar a partir de ese inicio de la dosis que va sintiendo el paciente. Como les digo, es una dosis subterapéutica, 15 miligramos al día de CBD, 5 gotas 3 veces al día, 5 miligramos 3 veces al día. Sin embargo, con esa dosis, en la mayoría de los pacientes ya hay un alivio. A partir de allí podemos empezar a aumentar poco a poco la dosis. Se puede aumentar una gota cada 8 horas, cada 3 o cada 2 días y vamos observando. Podemos subir esa dosis hasta llegar a tomar 10 gotas 3 veces al día, que serían 30 miligramos de CBD al día. Más o menos la dosis recomendable para alcanzar un efecto terapéutico importante son más o menos 25 miligramos de CBD. Con 10 gotas 3 veces al día, pues estaríamos en 30 miligramos. Con esto el paciente va muy bien. Lo que hay que pedirle que observe es que durante el día no vaya a tener somnolencia o no vaya a sentir mareo. Si esto ocurre, simplemente disminuir una o dos gotas en las dosis del día y esa disminución de gotas sumarla en la noche. Entonces, pasar las gotas que está tomando en el día a la noche. Si en este caso con las 10 gotas 3 veces al día empieza a tener sueño, pues le pedimos al paciente que baje a 8 gotas en la mañana y que baje a 8 gotas al mediodía y que sume esas 4 gotas en la noche. Entonces tome 8 en la mañana, 8 al mediodía y 14 gotas en la noche. Con eso observar que mejore la somnolencia, los efectos secundarios. Todo esto es importante que nos comuniquemos con nuestro paciente, y nos tenemos que bajar del pedestal y pedirle a nuestro paciente que nos vaya contando cómo se va sintiendo y dependiendo de eso, pues vamos determinando con él hasta dónde llegamos con el cannabis. Y ese es el proceso de titulación y es el arte médico detrás del cannabis. Saliendo del dolor, porque sabemos que funciona. Una de las cosas cuando habla con los pacientes es que uno les dice lo más común y no se siente asustado que es sentirse bien, porque muchas veces ya los pacientes están acostumbrados a veces a sentirse tan mal que se les olvida que es sentirse bien. Entonces uno les dice, bueno, tranquilos, esto va a pasar. Doctor Archer, una pregunta. Pacientes que tienen una patología muy asociada al tema de la anemia, ¿qué recomendación? ¿El cannabis en cualquiera de las dos presentaciones funciona de alguna manera? ¿Una anemia severa? El sistema endocannabinoide, como les decía, está estrechamente relacionado con el sistema nervioso y con el sistema inmune. Prácticamente todas las células del sistema inmune que hacen parte de estas células de la sangre tienen que ver con el sistema endocannabinoide y están reguladas por el sistema endocannabinoide. Cuando hablamos de anemias, por ejemplo, de tipo hemolítico, las cuales son autoinmunes, en ese tipo de anemias, por la modulación que hace el cannabis sobre el sistema inmune, vemos que puede ser muy favorable una terapia con el cannabis. Hay otro tipo de anemia que puede ser, por ejemplo, la anemia ferropriva, en la cual hay una deficiencia de ingesta de hierro o pueden haber pérdidas por un sangrado digestivo. En estos casos que hay gastritis, úlceras, el cannabis allí nos ayuda a mejorar el vaciamiento gástrico, a disminuir la agresividad del ácido gástrico y nos da algún efecto protector sobre los sangrados digestivos. Entonces, puede tener como muchas aplicaciones sobre diferentes tipos de anemia, no directamente sobre estimular pues la médula ósea o estimular la producción de eritrocitos, pero sí, dependiendo del tipo de anemia, la causa puede ser mejorada por el tratamiento con el cannabis.
Jorge García nos hace una pregunta. Desde su experiencia, ¿cuáles considera que son las aplicaciones terapéuticas más prometedoras del cannabis, particularmente del CBD y los moduladores del sistema endocannabinoide, en el manejo del dolor, el estrés fisiológico y la recuperación en atletas de alto rendimiento? ¿Y cómo ve su integración segura dentro de los protocolos médicos actuales sin comprometer el cumplimiento de las normativas antidopaje? Estuvo larga, vamos por partes. Entonces, desde Está su muy buena. experiencia, está bueno. ¿Cuáles considera que son las aplicaciones terapéuticas más prometedoras del cannabis, particularmente el CBD? Desde el punto de vista de estas aplicaciones hacia los deportistas, como les decía, todos los procesos inflamatorios derivados ya sea de el deporte como tal o ya sea de una lesión deportiva, se pueden disminuir a partir del uso del cannabis y especialmente del CBD, que es la molécula antiinflamatoria más potente que tiene el cannabis. Entonces, todos los procesos inflamatorios se benefician del uso del cannabis. Además de esto, nos ayuda en temas de regulación metabólica. El CBD en específico tiene un poder para disminuir la resistencia periférica a la insulina, nos ayuda a mejorar distribución de grasa corporal, nos ayuda a mejorar apetito. Entonces, diferentes aspectos que pueden ser benéficos para el deportista a nivel metabólico. Además de esto, eh, eh, todo el tema de bienestar que nos ofrece y especialmente el CBD, el cual puede ayudar a mejorar la calidad del sueño, no solamente que el sueño sea o aparezca más rápido, sino que sea un sueño más profundo y más reparador. Nos ayuda a afianzar todos estos procesos de recuperación y de reparación que se dan a través del sueño. Entonces, en esta medida también puede ser un efecto beneficioso para los deportistas. Eh, Inicialmente, un uso muy seguro del cannabis puede ser los preparados tópicos. En este caso, los ungüentos, las pomadas que nos garantizan el tener un efecto local sobre la inflamación del músculo, de la articulación sin correr el riesgo de que haya una absorción de los cannabinoides hacia el torrente sanguíneo y que pueda haber eh, algún problema pues con el tema del doping. Cuando usamos las fórmulas orales, entonces en este caso procurar usar fórmulas aisladas para con esto también disminuir la posibilidad de que haya problemas con doping en cuanto a los deportistas. Estas serían pues como algunas de las indicaciones de las fórmulas aisladas. Sin embargo, siempre que se pueda, yo recomiendo usar fórmulas de espectro completo. En la medida en que la competición lo permita, se podría usar fórmulas de espectro completo. Siempre es importante estar revisando los niveles de la WADA, de la World Anti-Doping Agency, para que vamos mirando porque ellos cada día renuevan pues como sus niveles de tolerancia y como les digo, hay un ámbito de aceptación, sobre todo del CBD por parte de las agencias mundiales que regulan el doping. Entonces, estas serían recomendaciones, usar fórmulas aisladas, usar tópicos y en definitiva documentarse muy bien de los reglamentos de cada competición y de la regulación de cada país, porque como Luis lo decía, hay algunos países donde el cannabis está totalmente prohibido, incluso el CBD. Entonces, esto también es importante. Escojamos dos patologías para que saquemos conclusiones y terminemos. ¿Cuáles serían las dos patologías diferentes al dolor en las cuales usted ve más resultados con el manejo con cannabis?
lo que les decía en un comienzo, el sistema endocannabinoide incide sobre sistema nervioso y sistema inmune. Ambos están relacionados con temas de dolor. Las patologías que afectan el sistema nervioso también son muy susceptibles de mejorarse con el cannabis y en este caso las epilepsias, sobre todo estas epilepsias refractarias que son de muy difícil tratamiento, en las cuales a pesar de asociar uno, dos, hasta tres antiepilépticos, no se logra un control de esas convulsiones. En estos síndromes convulsivos refractarios, los pacientes pueden convulsionar varias veces en el día. eh, a partir de que implementamos el uso del cannabis y en este caso son fórmulas también CBD Full Spectrum, empezamos a notar que la ocurrencia de esos episodios convulsivos empieza a disminuir, que cuando se presentan los episodios de convulsiones, las convulsiones son menos intensas y duran menos tiempo. Y en definitiva vemos que el paciente pues empieza a tener una mejor calidad de vida y empieza a tener pues un bienestar. Esto entonces en cuanto a estos trastornos epilépticos. También vemos, por ejemplo, los trastornos del sueño y sobre todo estos trastornos del sueño asociados al estrés. Entonces, en el tema de bienestar, estrés, manejo del estrés, disminución de la ansiedad, nos ayuda. El CBD es un poderoso ansiolítico, nos mejora la ansiedad no solamente emocional, sino que puede ayudar también a mejorar la ansiedad por comer. Entonces, regula el apetito. En estos casos es un apoyo para muchos pacientes en estos procesos de mejorar sus parámetros metabólicos y bajar de peso. CBD, como les digo, aislado o en full espectro. Otra de las patologías que vemos frecuentemente que pueden ser susceptibles de mejorarse con el cannabis son algunas de las patologías que afectan el tracto gastrointestinal y en este caso, o más específicamente, los problemas intestinales, colon irritable y todas sus variables. El cannabis tiene un impacto sobre la digestión, entonces nos ayuda sobre todo el CBD, nos ayuda a controlar el estreñimiento, nos ayuda a propiciar de que haya un tránsito intestinal un poco más adecuado, nos ayuda a disminuir la inflamación intestinal, nos ayuda a mejorar los dolores abdominales entonces allí hay un impacto importante. Obviamente la terapia con el cannabis desde nuestro punto de vista integrativo es una de muchas herramientas. En estos casos usamos también probióticos, recomendaciones de dieta y todo esto también es buscando impactar sobre ese sistema endocannabinoide desde diferentes puntos de vista, no solamente con los cannabinoides, sino también con otras herramientas. Bueno, hablemos de un poco de estudios clínicos frente a la epilepsia, que es una de las patologías que más se vuelve frecuente en estos momentos. Lastimosamente, nosotros aquí en Colombia tenemos pocas herramientas porque el INVIMA solamente permite el uso oral y el uso tópico. Nosotros en Estados Unidos tenemos una herramienta que es un vaporizado o nebulizado de cannabis que ayuda a parar las crisis de epilepsias inmediatamente. Pero hay un estudio donde nosotros sabemos que el ácido valproico afecta directamente el hígado, ¿cierto? Entonces se Sí, se metaboliza por el metaboliza hígado, en el hígado. correcto. Pero también, pues no lo hemos hablado aquí, el cannabis también se metaboliza por el hígado. En ese orden de ideas, en ese estudio, dice, y como estamos hablando de dosificaciones, que los niños que tienen altos consumo de ácido valproico tienden, cuando empiezan su tratamiento de cannabis, pues tienden a tener problemas de hígados a corto plazo. Pero en el mismo estudio también dice que estos mismos pacientes que dejan de consumir el ácido valproico o que no consumen ácido valproico,
pues no tienen problemas de hígado. Entonces sí determina que definitivamente está asociado el daño al ácido valproico. Pero entonces, ¿cómo titulamos o cómo dosificamos a estos pacientes que ya consumen ácido valproico y los que no consumen? Pues para tener una idea cuál sería el manejo en casos de epilepsia. Bueno, allí hay que tener varias cosas en cuenta. Lo primero es que muchos de los estudios los hacen con CBD aislado y en esos estudios las dosis son muy altas. Cuando usamos CBD aislado se requieren dosis mayores que cuando usamos preparados de espectro completo donde están todos los componentes de la planta por ese efecto sinérgico que hacen ellos frente al sistema endocannabinoide. Entonces, generalmente las alteraciones de las pruebas hepáticas, transaminasas y todo esto que se da eh, cuando se usa concomitante el CBD con los anticonvulsivantes, generalmente se ve con estos preparados aislados y a dosis bastante altas. Por otro lado, el CBD en full spectrum nos permite tener un efecto más contundente sobre el sistema endocannabinoide sin usar esas dosis tan altas. Y en esa medida en que no usamos dosis tan altas, pues esto ejerce un efecto más protector sobre el hígado y sobre las transaminasas. De igual manera, en estos pacientes que sufren epilepsia, hacemos otras intervenciones. Entonces, nuevamente surge la necesidad de ocuparnos del intestino, que es el segundo cerebro. Tenemos que activar ese eje microbiota intestino-cerebro. Entonces, todo esto va acompañado de una serie de recomendaciones en la dieta y el cambio de estilo de vida que también propician el que haya un efecto hepatoprotector. Y siempre que vamos montando la terapia con el cannabis, pues vamos desmontando en gran medida estos medicamentos. Si el paciente no se ha logrado controlar con dosis altas de ácido valproico, pues en definitiva vamos montando el cannabis y vamos desmontando el ácido valproico. En muchos casos llevamos al paciente a unas dosis bajas de estos medicamentos y seguimos acompañándolos con el cannabis. Para retirar del todo los anticonvulsivantes, pues se requiere un seguimiento y una terapia ya más a largo plazo. Sin embargo, podemos disminuir las dosis, con esto disminuyen los efectos secundarios de los anticonvulsivantes, incluidos las alteraciones de las pruebas hepáticas. En conclusión, ¿con qué dosis iniciaríamos y cada cuánto? Ok, esto depende del paciente, si es un adulto, si es un niño, y también del tipo de convulsiones. Si es una epilepsia refractaria, hay que administrarle medicamento varias veces en el día, como para el dolor, es decir, cada 8 horas. Arrancaríamos con una dosis inicial que puede ser similar a la que proponíamos, 5 miligramos 3 veces al día o cada 8 horas. Observar cuál es la respuesta terapéutica. A partir de allí se puede hacer un incremento de 1 miligramo cada 8 horas, cada 3 días, hasta empezar a observar que disminuya la ocurrencia de las crisis. Entonces, siempre vamos individualizando la dosis, nos movemos en un rango que sabemos que hay dentro de este rango, digamos, hay efectos terapéuticos y es un rango muy amplio, 0,05 miligramos por kilo de peso hasta 30 miligramos por kilo de peso. Realmente jamás calculamos la dosis a partir de esto. Esto simplemente nos da unos parámetros en los cuales podemos manejarnos, pero siempre hacemos titulación e individualizamos la dosis. Hay demasiadas patologías muy interesantes, eh, pero pues también es justo con nuestros participantes. Más bien, convocamos a ACAGEL
para que esta invitación sea más recurrente y podamos seguir complementando. Hay varias cosas interesantes que quisiéramos poder compartir con ustedes. Eduardo. Claro que sí, Luis. La idea es que lleguen médicos con otras especialidades, ¿sí? Lleguen otros profesionales de la salud de igual manera y podamos todos aprovechar estos espacios que gracias a Carmen's podemos tener muy presente para, vuelvo y lo confirmo, para tener esa confianza, esa seguridad en las terapias con cannabis medicinal de laboratorios que son regulados, que cumplen con toda la normatividad aquí en Colombia y a eso le tenemos que apostar todos los profesionales para los pacientes, trabajar con laboratorio, como un laboratorio como Carmen's, que es un laboratorio que cumple con todas las certificaciones y tiene el respaldo y a través de AK Health con todos los profesionales que tenemos, con Vital Artimus, que es nuestro aliado operativo, vamos a seguir construyendo este modelo de cannabinoides en Colombia, que ha sido un proceso bastante largo, bastante difícil, pero con grandes beneficios para los pacientes y para las familias de estos pacientes, Luis. Excelente, excelente todo. Muy buen espacio. Doctor Andrés, participantes, equipo ACAGEL, todos los equipos aquí que hacen posible estos espacios. Bueno, yo me despido de ustedes. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gracias, Eduardo. Gracias a Cargel. Gracias a todas y todos. Por favor, estén conectados a nuestras redes sociales.